Aquí tenemos la primera transparencia, el título del mensaje en el día de hoy. ¿Qué significa esto? Ustedes saben qué significa, bueno, ustedes ven una cosa ahí, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Detrás de este cuadro, ¿qué hay? Vida. Entonces hay que preguntarse uno, ¿y qué significa la vida? ¿Y qué significa la persona humana? ¿Y qué significa la familia? ¿Y qué significa la conciencia? Y podemos seguir haciendo un montón de preguntas, ¿no? Nosotros en la vida le atribuimos significado a las cosas. Si no, no podríamos vivir. No somos como los animalitos, no somos como los perritos, no somos unas máquinas, no somos robots. Ahí están haciendo, ahora se está trabajando mucho en la inteligencia artificial, ¿cierto? Y hay teléfonos inteligentes, y hay computadoras inteligentes, y hay robots inteligentes. Ahí están vendiendo unos muñequitos que tú les haces así, y se paran, y les haces así, y se sientan. Entonces, uno ve esas cosas y dice, ay, qué maravillosas máquinas, ¿verdad? Cómo son inteligentes. Pero todas estas máquinas no se les ocurre todavía pensar en, bueno, ¿y qué significa? ¿Qué soy yo como robot? ¿Ustedes se imaginan un robot haciéndose la pregunta? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es el significado mío en la vida? ¿Para qué sirvo y para qué valgo? ¿Sí? ¿O ustedes se imaginan un animalito haciendo esa pregunta? No, los animales no se hacen la pregunta, pero nosotros sí nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Estas preguntas son muy, muy, muy importantes. Y son especialmente importantes en nuestra época, en nuestro tiempo, porque estamos viviendo momentos con grandes desafíos hacia el futuro. Arrancamos el 2015, pasemos a la siguiente transparencia. Arrancamos el 2015 y nos preguntamos, ¿qué dirección vamos a tomar? No por este año. Ustedes hicieron sus propósitos para este año, que voy a bajar de peso, que voy a trabajar más, que voy a leer la Biblia, que voy a escuchar la bonita un poco más. Bueno, ustedes hicieron sus propósitos ¿para cuándo? Para el 2015, pero yo no estoy hablando aquí de los propósitos que ustedes pudieron hacer para el 2015. Yo estoy hablando aquí de la dirección general que va a tomar su vida de aquí en adelante. ¿Para dónde vas tú como persona? Van a pasar los años. Mire, ahí tenemos un calendario que está como levantándose la hojita, ¿verdad? Porque el tiempo, ¿qué? El tiempo corre, el tiempo pasa. Hoy estamos en enero del 2015, cuando menos pensemos vamos a estar en enero del 2016, y luego el 17 y ahí se va, y se va, y se va, y se va. Y tú te vas haciendo viejo, y tú te vas haciendo mayor, y vienen nuevos desafíos a tu vida, y hay que preguntarse, ¿y para dónde voy? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida? Pero no solamente tú, tu familia también va contigo, tu familia va contigo. El tiempo pasa y detrás de ti, contigo van tus hijos y van tus nietos y tus bisnietos, etcétera, etcétera. Y la nación también va, la sociedad a la cual pertenece, todo pasa, todo avanza y todo va en una, ¿qué? En una dirección. ¿Quién se encarga de que esa dirección sea lo que debe ser? Pregunta. ¿Vamos en la dirección correcta? Esta es una pregunta válida para personas como individuos, nosotros. ¿Yo estoy haciendo lo correcto? ¿Yo voy en una dirección correcta o estoy cuesta abajo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Mi familia para dónde va? La sociedad a la cual pertenezco, el mundo, la historia, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la dirección que estamos tomando? Estamos en ese momento en que es importante hacernos esa pregunta y no podemos simplemente dormitar y decir, pues, ay, a ver a dónde pase, ¿no? Hay un dicho por allá que decían en Colombia, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? A donde quiera que va, ay, voy siguiendo la multitud. No, no podemos seguir siguiendo a todo lo que van diciendo, las modas y todo, ¿verdad? Sino que tenemos que en un momento dado decir, hombre, ¿cuál es la dirección correcta? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Estoy caminando bien o estoy caminando mal? Muy importante esa pregunta. Ahora, en nuestros días, la cosa es un poco más complicada. Vamos a seguir con la siguiente parte del slide. Por ejemplo, ustedes oyeron la semana pasada, Florida se convirtió en el 36º estado donde se aceptan los matrimonios entre personas del mismo sexo. 36, la mayoría de los estados aquí en Estados Unidos. Y eso pues sin contar con los países alrededor del mundo donde se acepta
la unión de personas del mismo sexo. Pero hay otras cosas, vamos a la siguiente. El derecho al aborto está cada vez teniendo más acogida, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando salió aquel boom, aquellas cosas de que las mujeres decían, pues es mi cuerpo, es mi vida. ¿Por qué me van a decir que yo tengo que tener un bebé que no quiero tener? Ah, pero es que, pues que tú encargaste ese bebé. Pues sí, pero no lo quiero, no lo quiero. Así es diferente a una persona que sufrió algún objeto de violación. Entonces, estamos hablando de mujeres que libremente escogieron una conducta que conduce a un bebé y de repente dicen, es mi cuerpo, es mi vida, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer con mi vida, yo no quiero el bebé, ¿y qué me van a decir? Y ha cogido mucha aceptación esta manera de pensar. Hombre, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la vida? Sí podemos tomar esas decisiones, sí podemos decir, cada persona tiene el derecho de hacer lo que quiera con algo que lleva adentro. Ese embrión, ese feto que llevas adentro, ¿qué es? Los médicos van a decir, es un poco de carne, son unos tejidos. Hombre, sí es un tejido, ¿quién te dice que son unos tejidos? ¿Por qué te atreves a decir que son unos tejidos? ¿De dónde sacaste esa idea que son unos tejidos? Ah, pues que la ciencia, pues que el laboratorio. Oye, ¿qué es eso que llevas dentro de tu vientre? ¿No? Siguiente. Estamos a la puerta de lo que llamamos, de lo que hemos hablado antes, la ingeniería y la manipulación genética. De eso hablamos, ¿verdad? Cómo estamos conociendo bastante cómo funciona la genética humana y cómo se pueden alterar y modificar y mover y cambiar los genes de una persona. Y eso abre la posibilidad para que se hagan muchas cosas. ¿Está bien? Está bien que en un laboratorio se estudie cómo hacer que una persona sea menos inteligente o que sea más fuerte, que sea más hombre, que sea más mujer. Está bien que manipulemos esas cosas de la genética del ser humano. Siguiente, la clonación humana. Ya han clonado chivos y animales y plantas, por supuesto, lleva mucho tiempo haciéndose. El otro día estábamos hablando con Oscar y estábamos diciendo, ¿y quién dice que no hay seres humanos clonados? ¿Tú sabes que no hay seres humanos clonados? ¿Cómo sabe uno? A lo mejor por allá en algún rincón, en algún laboratorio, en alguna parte tienen escondidos un experimento de un montón de gente que clonados, a lo mejor hay muchos Luises por allá, se encontraron alguna celulita de Luis y entonces este hombre está como interesante, es un buen vendedor, lo vamos a clonar a ver. ¿No? Sorpresa, sorpresa. Bueno, ¿está bien eso? Sí, estamos yendo en la dirección correcta cuando estamos investigando la posibilidad de clonar personas. Los genes roncancio hay que eliminarlos, no clonemos, acabemos con estos genes. ¿Está bien todas esas cosas? ¿Verdad? Entonces, fíjense lo importante que es la pregunta. ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa lo que somos? ¿No? A través de los años, vamos a la siguiente transparencia, por muchos años, los cristianos hemos siempre ido a la Biblia en busca de respuestas. ¿Sí? Los cristianos vamos a la Biblia en busca de respuestas, vamos a la siguiente transparencia, hermanos, por generaciones. Nosotros decimos, bueno, a ver qué dice la Biblia, a ver qué dice Dios. Pero esa búsqueda no es tan fácil como solía ser. Antes la gente decía, pues vamos a la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia, y pues la gente abría y decía lo que quería, ¿verdad? Pero hoy en día la cuestión es un poco más difícil, ¿verdad? Porque hoy en día estamos hablando de lo que llamamos dos puntos de vista del mundo completamente opuestos. ¿No pasó la transparencia? Ahí está. Nos hacemos la pregunta, ¿hay respuestas en la Biblia? Tenemos la Biblia en muchos formatos, en muchas versiones. La Biblia pequeña, la Biblia grande, la Biblia de lujo, la Biblia en papel ordinario. Tenemos versiones antiguas de la Biblia, versiones modernas de la Biblia, tenemos la Biblia en los celulares, en las tabletas, en todas esas cosas. Pero la pregunta es esa, ¿hay
¿Hay respuestas en la Biblia? Oiga, esa pregunta yo creo que nosotros tenemos que hacérnosla con sinceridad, con honestidad. Es muy fácil que usted que está sentado ahí en la banca, que toda la vida ha repetido que la Biblia tiene todas las respuestas, es muy fácil que usted en este momento diga, pues ¿qué está hablando el hermano Henry? Pues hombre, no está claro que la Biblia tiene las respuestas. Bueno, búsquelas, dé las respuestas. No, tiene realmente respuesta la Biblia. Mire lo que dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, vamos a la siguiente, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Siguiente transparencia, aquí está, en una versión muy sencilla, la palabra de Dios para todos, para que la entendamos sin duda. Dice, toda escritura es un mensaje enviado por Dios, ¿sí o no? Hay que decirla, bueno, sí, porque ahí dice, porque está en la pantalla, pero ¿quién te dice que eso es cierto? Tú tienes que creerlo de verdad en tu corazón, ¿sí? Tú mismo en tu mente tienes que llegar a una decisión, si crees eso o no crees eso. Ahí dice la Biblia, esto se escribió hace 2000 años, pero tú tienes que hacerlo una realidad hoy, ¿es cierto? Toda escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. ¿Sí es cierto eso? ¿Sí es cierto que la Biblia puede mostrarle a las personas cómo se debe vivir? ¿Sí es cierto que la Biblia nos puede dar un sentido de dirección? Que nos puede decir para dónde ir y cómo tomar nuestras decisiones y cómo evaluar lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo tomar decisiones con respecto a las cosas que pasan alrededor de nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Eso uno tiene que llegar a esa conclusión y decir, pues sabes qué, yo sí lo creo. Para que el siervo de Dios, ¿quién es el siervo de Dios? Todos nosotros, siervos y siervas, jóvenes, viejos, toda persona que se considere un discípulo de Cristo, toda aquella persona que quiera agradar a Dios, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Eso es mucho decir. Ese es un gran palabrón, ¿verdad? Es una cosa grande, es un concepto grande. Eso es lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo acerca de las Escrituras, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer con respecto a este texto? ¿Qué vamos a hacer con respecto a este mensaje de la Escritura? Bueno, les decía yo que el problema es que tenemos dos cosmovisiones, podemos usar esa palabra, si no la has oído antes, pues anótala ahí para que la busques en el diccionario, cosmovisión. Tenemos dos cosmovisiones, o sea, dos puntos de vista del mundo. Uno que es el punto de vista de la Biblia y otro que lo vamos a llamar el punto de vista secular. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Otro que lo llamamos el punto de vista secular, por faltarnos un mejor término. Cosmovisión secular, ¿qué es? Es el punto de vista actual, es el punto de vista de la modernidad, es el punto de vista de muchas personas en nuestra sociedad, es quizás el punto de vista de los políticos que dirigen nuestras sociedades, es quizás el punto de vista de los periodistas que hacen la noticia, excepto el hermano Hermilo, ¿cierto? Es el punto de vista de los que hacen las películas, como la película de Noé, como la película de... Bueno, entonces, ¿verdad? Es el punto de vista de los que cantan las canciones que oímos y que nos gustan y que las tenemos en el celular y las llevamos para toda parte. Es una cosmovisión secular. Tenemos otra cosmovisión que a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta, que es la cosmovisión de la Biblia. Y estas dos cosmovisiones son opuestas. Vamos a estar hablando un poco más acerca de esas dos cosmovisiones. Por eso yo les decía que ahora vamos a prepararnos y vamos a ponernos pilas para entender lo que estamos diciendo, porque vamos a estar hablando durante unos cuantos domingos acerca de esos dos puntos de vista opuestos. Pero empecemos con la cosmovisión bíblica. Vamos a la siguiente parte de la transparencia. En la cosmovisión bíblica es muy sencilla, muy clara. La Biblia asume que el universo fue creado por un ser inteligente. Desde Génesis, el resto de la Biblia, cada pasaje de la Biblia, cada capítulo de la Biblia, cada cosa escrita en la Biblia, cada cosa escrita en la Biblia, asume que el mundo fue creado por un ser inteligente, que llamamos Dios. Dios creó el mundo. La Biblia asume que ese un ser inteligente, por supuesto, creó al mundo con propósito.
Si eres una persona inteligente, no vas a hacer cosas al azar. Tienes un propósito, hay un diseño, hay una razón, hay un sentido por el cual el mundo fue creado, porque el mundo lo creó una persona inteligente, con una intención, con un propósito. Y ese Dios, ese ser inteligente, obvio, que creó al mundo inteligentemente, el que le dio origen a todo lo que existe, sean cosas espirituales, sean cosas materiales, sean seres humanos, sean niños pequeños, sean grandes, sea la sexualidad, sea los instintos que llevamos los seres humanos, cualquier cosa, el que creó ese mundo es la fuente final, última, de verdad y de corrección. Hacíamos la pregunta cuando comenzábamos esta charla, ¿es correcto lo que estoy haciendo? ¿Es correcto hacia dónde va? ¿Vamos en un camino acertado y correcto y verdadero? ¿Cómo se contesta esa pregunta? Desde la cosmovisión bíblica, desde el punto de vista bíblico, la fuente de cualquier cosa correcta es, ¿quién? Es Dios. Él creó todo depende de Dios. Si queremos saber si algo es verdadero o no es verdadero, tenemos que ir ¿a qué? A Dios. Si queremos saber si algo es correcto o no es correcto, tenemos que ir a Dios. Dentro de la cosmovisión bíblica, Dios se ha revelado. Dios se ha dado a conocer y ha dado a conocer su voluntad a través de la creación. Dice el apóstol Pablo que la misma creación da testimonio de lo que Dios es, pero más exactamente a través de una palabra históricamente revelada. Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Abraham, Dios le habló a David, Dios habló con Pablo, Dios reveló su mensaje a los apóstoles. O sea, desde el punto de vista bíblico, ese Dios no es un Dios distante, alejado, sino que es un Dios que creó todo inteligentemente, con propósito, con amor, y que se revela y nos dice a través de su palabra lo que necesitamos para poder vivir de una manera ¿qué? Correcta y verídica. Esa es la cosmovisión bíblica. Bueno, parte, porque hay mucho más que decir con respecto a esa cosmovisión, y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí tenemos la esencia, pues, de esa cosmovisión bíblica. Ahora, ¿cómo es la cosmovisión secular? Vamos a pasar al siguiente, hermano. La cosmovisión secular, ¿cómo es? Nada se creó. Todo fue creado de la nada. No había nada. Y apareció ahí, ¿verdad? O sea, no hay nada atrás. No hay, peor, no hay nadie. No hay nadie detrás de la creación. Bueno, si nada se creó, entonces no hay ningún propósito universal. No nos engañemos. La cosmovisión secular nos lleva al hecho de que no hay ningún propósito universal. ¿Cuál es el propósito de nada? Pues nada. No hay un propósito universal. ¿Sí estamos dispuestos los seres humanos a vivir sin un propósito universal? No, nosotros invertamos el propósito. Porque no somos capaces de vivir sin un propósito, porque fuimos creados para pensar en propósito, porque necesitamos un propósito para vivir. Entonces, cuando no tenemos ningún propósito, nos lo inventamos. Así que no hay verdad ni hay corrección. No se puede decir que nada sea correcto o incorrecto, ni se puede decir que nada sea verdad o falso. Todo lo que hay son ideas que la gente construye en su mente para vivir. Ideas construidas por nuestras propias mentes. Esa es la esencia de la cosmovisión secular. Ahora nosotros vivimos en la mitad de las dos. Oímos en televisión, o escuchamos los políticos, oímos los profesores en las universidades, leemos los libros que escriben estas personas, vemos películas que traen esa cosmovisión. Y normalmente la gente no se pone a pensar cuál es la cosmovisión que inspira esto que estoy leyendo, que estoy viendo, que estoy oyendo. Eso lo damos por hecho. Ni nos ponemos a pensar, ¿y cuál es la cosmovisión bíblica? ¿De dónde parte la Biblia? Sino que lo damos por hecho. Entonces nos quedamos en esta confusión. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Yo he querido hacer la invitación a seguir en esta búsqueda. Mateo capítulo 7, versículo 7 decía Jesucristo, sigan buscando
y encontrarán. ¿Y cuándo dejamos de buscar? ¿Cuándo podemos dejar de buscar? Pues hasta que muramos. Nunca podemos dejar de buscar, sigan buscando. Esto es importante porque no debemos confundir esto, vamos a la siguiente parte de la transparencia, no debemos confundir esto con lo que hemos aceptado y hemos acogido como algo parte de nuestra tradición y parte de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Aquí en este esquema vemos el mundo de la Biblia, ¿cierto? La forma de ver las cosas de la Biblia y vemos a la persona que tiene que entrar a ese mundo. Y cuando entras a ese mundo hay todo por explorar, hay todo que investigar, hay que seguir buscando, hay que seguir mirando, hay que seguir haciéndonos la gran pregunta, hay que seguir haciendo los interrogantes. Lo que a veces hacemos nosotros es que asumimos que lo que aprendimos en la escuela dominical cuando estábamos creciendo es todo lo que hay que saber. Y asumimos que nuestra tradición, no, pues que el predicador lo dijo, no, pues que la iglesia lo dice, no, pues que siempre lo he aprendido así, no, pues que mi abuelita lo decía, pues mi abuelita lo decía, pues tendrá que ser la verdad. Y asumimos y paramos de buscar y paramos de preguntar, paramos de indagar y luego decimos, eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque mi abuelita lo dijo. Oiga, ¿de veras? ¿Tu abuelita decía lo que dice la Biblia? ¿Es lo que la Biblia enseña porque siempre lo has creído? No. Tienes que abrir la Biblia con una perspectiva nueva, tienes que abrir la Biblia para investigar, para indagar, para preguntarte cómo es ese mundo fascinante que se revela en la Biblia. Eso que nosotros vimos ahí, 2, 3 cositas, tiene tanta riqueza. Es como si tú llegas a un país completamente nuevo. Imagínate que nos trasladamos ahorita de aquí, de Estados Unidos, nos trasladamos a un pueblo, a una villa por allá lejos en la China. ¿Qué hay que hacer allá en la China cuando nos trasladamos así? No, pues estamos abriendo los ojos por todas partes porque las casas son diferentes, la forma en que la gente se porta es diferente, la comida es diferente, las calles son diferentes, todo es distinto y todo está por aprender. Tenemos que aprender un nuevo idioma, tenemos que aprender el mandarín, lo que sea, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos a la Biblia, así es, nos encontramos con un mundo nuevecito, fresco y que tenemos que preguntarnos todos los días para conocerlo más profundamente. Les voy a dar una definición de lo que es la cosmovisión. Esta definición puede que esté un poquito, ¿qué diríamos? Técnica, pero hemos querido no hacerla tan técnica, pero suficiente para que podamos entender. Vamos a la siguiente transparencia. ¿Qué es la cosmovisión? Algunas personas hablan del orden simbólico o el código cultural, porque todas las culturas y todas las sociedades tienen esa cosmovisión. Una cosmovisión es una perspectiva coherente. La gente trata de organizar sus pensamientos, no es que la gente va a pensar cosas disparatadas, eso solamente se va a dar en los sanatorios, en los salas de locos, ¿verdad? En los hospitales de locos. Pero si no estás en una clínica de locos, entonces vas a tratar de hacer un sentido a lo que estás diciendo y tener una serie de pensamientos coherentes. Pero son prescriptivos, porque esa cosmovisión determina lo que tú vas a hacer y no vas a hacer. ¿Cómo te vas a portar? ¿Cuáles son tus decisiones? Ese es prescriptivo. Y fundamental para tu vida, para la forma en que tú organizas tu familia, para las decisiones que tomas en tu vida, esto es fundamental. Puede que no tengas conciencia, y de hecho la mayoría de nosotros no tenemos conciencia de cuál es nuestra cosmovisión. ¿Alguna vez quién se ha preguntado aquí, Moisés, cuál es mi cosmovisión? ¿Alguna vez te has preguntado? Seguramente no. Uno no se pregunta esas cosas. Esas cosas las llevas aquí atrás en la mente bien, y actúas como si te lo supieras de memoria, pero no tienes conciencia de ello. Sin embargo, toda tu vida está determinada por la forma en que tú concibes la realidad. Es una perspectiva coherente, prescriptiva y fundamental de la realidad. ¿Qué es real para ti? Por eso empezábamos con la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál realidad? La realidad de tu vida, la realidad de tu prójimo, la realidad de la iglesia, la realidad de tu trabajo, la realidad del dinero, la realidad de todo. ¿Qué es la realidad para ti? Y esto sirve de marco y le da sentido a todas las experiencias que se presentan en una cultura. Trátese del arte, de la filosofía, las instituciones, las normas o la religión. Esa cosmovisión define todas las expresiones que puedan ocurrir en una cultura. Entonces, es el momento para que hagan ustedes comentarios, preguntas. El que quiera levante la mano. Diego está
preparado y listo si no se ha dormido. Si no se han dormido ustedes. A ver, ¿quién aquí está? Oscar. Póngale volumen allá, hermano. Ahí estás. Ya. Aló, aló. Ahí estás. No sé si es pregunta o comentario, que yo creo que hoy en día la tecnología, la información, la cosmovisión que va tan rápido, y de pronto la religión o el estudio, más vale la profundidad en la Biblia. Yo creo que vivimos en un mundo donde todo es superficial, rápido, al estilo McDonald's, rápido. Conocemos y conocemos todo muy a medias, cualquier cosa. Y la religión o la Biblia, más vale se mira a ver si está de acuerdo con lo que va o es un estorbo. Si no está de acuerdo es un estorbo, y si está de acuerdo, pues estamos bien. Pero ninguna de las dos se profundiza, porque no hay tiempo ni para profundizar en la ciencia. Sale alguien que habla y dice, bueno, se dice esto y esto parece que es la verdad. Y 2, 3 meses después, alguien dice, no, ese que dijo eso ya no es verdad. Mas, sin embargo, la gente toma como verdad todo lo que dice esa cosmovisión nueva que es cambiante a una velocidad increíble. Así como las computadoras son obsoletas 6 meses después, los pensamientos también se vuelven obsoletos. Y la Biblia se toma como un libro viejo, antiguo, que no tiene ninguna relación con este mundo que va tan rápido. Y yo creo que es parte culpa de nosotros, pero también parte de que no creemos que la cosmovisión la tenemos ya definida y no paramos y decimos, bueno, ¿yo por qué pienso así? ¿Por qué pienso así de la Biblia? Ni siquiera le he dado la oportunidad de, como usted estaba diciendo ahora, cuál es la cosmovisión de Moisés, cuál era el mundo ese, y cometemos errores garrafales. Por ejemplo, estaba yo comentando con alguien, eso que salió ahí de que en la Florida es el 36º estado que está permitiendo el matrimonio del mismo sexo. Eso ya es algo que es normal, o sea, que no se puede ni siquiera hablar porque está en contra de todo, hasta con la Biblia, según lo dicen, pero nadie se imagina las consecuencias de eso. ¿Por qué se está haciendo y las consecuencias que va a tener? Tal vez no dentro de poco, 5, pero 10, 15, 20 años. ¿Cuál va a ser el mundo que va a traer esto? O sea, nadie se pone a pensar yo creo que la tragedia y el abandono de Dios, ese abandono, esa lejanía, que yo creo que Dios permite eso, pero no lo permite en el sentido de que va a empujarnos a que creamos lo que queramos, sino que Él dice, ok, no quieren escuchar, yo me hago a un lado. Yo aquí les estoy mostrando, así como ustedes estudian para entender cosas seculares, ¿por qué no hacer un esfuerzo para entender la Biblia con la inteligencia que tienen? Y yo creo que uno se sorprende. Yo no es que sea muy erudito, pero a mí me sorprende lo profundo que es que yo leo un pasaje y digo, no, Dios me dio, con este pasaje me dio para toda la vida. O sea, que a veces no puedo ni seguir por lo grande que es, o sea, es exagerado. Entonces yo creo que le debemos dar una oportunidad a ver en la religión, no solo religión, sino vida, cómo Dios quiere que nosotros vivamos en armonía, en tranquilidad, y de pronto estamos perdiendo eso en gran parte. Un poco largo, pero no sé cómo explicarlo. Muchas gracias, hermano Oscar. Claro que sí, ¿verdad? Dice Oscar, en 5 años, yéndonos bien, las consecuencias las vamos a tener en 5 años, yéndonos bien. Si no, pues el año entrante. Porque la cosa como va de rápido. Aquí la hermana Alma tiene un comentario, Diego, un comentario. Muy interesante lo que nos dice Oscar. No podemos, la hermana Alma, Diego, aquí la hermana Alma. No podemos simplemente hacer religión. ¿Para qué queremos más religión y para qué queremos más religiosos?
No basta con venir y sentarnos aquí en las bancas, ¿verdad? No basta con sentir y venir y participar en el domingo. Tenemos que meternos en el mundo nuevo que nos ofrece la Biblia. Tenemos que abrir nuestra mente y no podemos llegar con nuestros prejuicios e imponer nuestro mundo al mundo de la Biblia, porque son dos cosas diferentes. Tenemos que dejar que el mundo de la Biblia nos ilumine. Mana. Sí, tiene razón. Mire, por ejemplo, sin siquiera abrimos nuestra escritura, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros? ¿Verdad? Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que si sigue así la cosa, como están diciendo, de que más países, más ciudades se hagan, así como dijo el hermano, que haya permiso para que se casen los homosexuales, va a ser otra Sodoma y Gomorra. Porque así dice la Escritura, y pues todo lo que todas las promesas que dice la Escritura son verdad, pero también si nos portamos mal, también aquí dice lo que es. Exacto. La cosa aquí es que tenemos que entender qué significa eso dentro de la Biblia. Porque todo tiene significado, lo que estamos diciendo aquí en estas transparencias, es que todo significado depende de qué, de la cosmovisión en que se da. La cena del Señor, que tomamos todos los domingos, significa una cosa en el marco bíblico y significa otra cosa completamente diferente en una sociedad secularizada. Totalmente distinto. No es la misma cosa. Entonces tiene uno que preguntarse qué es lo que significa. Vamos a la siguiente transparencia. ¿Qué es la cosmovisión? Es lo que la gente conoce como realidad en su vida diaria. Esa es la cosmovisión. ¿Qué es la realidad para ti? ¿Qué es realmente la realidad para ti? Oscar dice, como todos los días estamos en la computadora y eso cambia todos los días y viene una iPad nueva y viene una tableta nueva y viene un celular nuevo. Entonces nosotros pensamos que así, y en nuestra mente nos hacemos la idea de que eso es una consecutiva sucesión de tecnologías y que la vida es simplemente una tecnología. Muchas veces comparamos nuestra vida, la vida espiritual, el cerebro y todo con una computadora, porque ese es nuestro marco de referencia. Entonces, es lo que la gente conoce como realidad en su vida diaria. Seguimos al siguiente. Es como un escenario. La cosmovisión es como un escenario en el cual el ser humano es un personaje que se percibe y se evalúa a sí mismo. Tú estás en ese escenario, tú estás en la vida y tú te miras y tú dices, ¿quién soy yo? ¿Qué papel desempeño en este gran escenario de cosas que tengo? ¿Quién soy yo? Y puedes terminar diciendo, soy alguien que no vale nada, que no sirve para nada. Puedes terminar diciendo, soy alguien que tengo que trabajar y trabajar, ¿verdad? Puedes terminar apreciando lo que eres en realidad, ¿verdad? ¿Quién soy yo en ese escenario? ¿Y cuál es tu actuación y cuáles son tus líneas? O sea, ¿qué dices tú? ¿Cómo actúas en ese escenario? De cierta manera, a la vez que observa y entiende todo lo demás a su alrededor. ¿Qué es la cosmovisión? Es esa idea que tú te formas de qué es este mundo en el que yo vivo, cómo debo ser. De repente para una persona, realmente el sentido de todo es, no hombre, me compro una televisión grande del tamaño de una ventana de esas grandes. Televisión. No, me compro una buena camioneta. No, pues me compro una buena casa. No, pues guardo dinero en el banco. Y de repente ese es todo el sentido que tienes en la vida. ¿Por qué? Porque tú piensas que esa es el escenario donde estás y ese es el papel que tú estás jugando. Entonces, para nosotros como cristianos es importante que nos demos cuenta, ¿somos seguidores de Cristo o no somos seguidores de Cristo? No basta con simplemente hacer acto de presencia. Decía la hermana Alma, hay que leer, hay que profundizar, hay que estudiar, hay que buscar cuál es el sentido de todo esto. Vamos a la siguiente transparencia. Siguiente. Aquí está. ¿Qué es lo que estamos invitando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y lo que vamos a hacer por los siguientes domingos, unos cuantos domingos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a viajar. Vamos a meternos en un mundo diferente al nuestro. Vamos a incrustarnos en ese mundo de Moisés, de David, y a preguntarnos, ¿qué opino yo de eso? ¿Qué ideas traigo de mi mundo secularizado en Estados Unidos para metérselo a la Biblia? No, eso se ha hecho mucho ya. No se trata de que metamos nuestra concepción del mundo y ajustemos a la Biblia nuestra concepción del mundo. Como estamos acostumbrados que en una empresa se marca reloj a tal hora, entras, cumples con tus deberes, terminas el trabajo y te sales. A veces pensamos que en la iglesia es lo mismo. Entras a las 10:30, tú cumples con tu deber, te tomas la cena del Señor y te vas
y cumpliste, y entonces ya recibes un salario al final de la vida. ¿De dónde sacaste esa idea? De la vida que vives. Del mundo lo trajiste a la Biblia y piensas que la Biblia es lo mismo. La Biblia no es lo mismo. Metámonos a la Biblia y preguntemos, ¿y cómo vivía Pablo? ¿Y cómo pensaba? ¿Por qué se escribieron estas cosas? ¿Por qué? La hermana mencionaba Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se escribió Sodoma y Gomorra? ¿Quién lo escribió? ¿Desde qué punto de vista se escribió? ¿Con qué mentalidad se escribió la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué la tenemos ahí? Tantas historias de tantas ciudades en tantas partes del mundo no están escritas en la Biblia, pero la historia de Sodoma y Gomorra está ahí. ¿Qué quiere decir esa historia? No es que, yo la conozco, me la han enseñado desde que estaba chiquitito, me aprendí la historia de historia. Bueno, pues sí, pero ¿qué quiere decir esa historia? ¿Cuál es el significado de esa historia? ¿Dentro de qué? Dentro de la gran cosmovisión del mundo bíblico que de repente no conoces bien, que tal vez no la sabes bien, y que todos los días tenemos que estarnos haciendo ¿qué? La pregunta. ¿Qué quiere decir? Entendamos a Dios. Ahí tenemos, decía Oscar, un solo versículo de repente nos da oportunidad para meditar profundamente. ¿A qué lo estamos invitando? No lo estamos invitando a que se vengan a hacer miembros de una iglesia, que se vengan lo estamos invitando a que se introduzcan, a que viajen a ese mundo fascinante que llamamos la Biblia. Dios, si lo que los decimos, si lo que los cristianos decimos es cierto, si lo que nosotros decimos es cierto, hay un creador, y ese creador nos reveló su voluntad y su diseño y su plan, su proyecto, en un libro que se llama la Biblia. Y nos da la oportunidad de que lo conozcamos a Él y que conozcamos la Biblia. Si eso no es cierto, entonces no vale la pena que estemos aquí. Aquí estamos. ¿Sí? Si eso no es cierto, en otras palabras, o es cierto o no es cierto. La cosmovisión bíblica no da pie a cosmovisiones rivales. En el mundo secular sí, porque en el mundo secular cada quien puede tener su idea, no importa. Al fin y al cabo, nada vino de la nada, ¿sí? Entonces no importa, cada quien tenga sus ideas y todas son tan válidas. Lo que diga este grupo acá, lo que diga el otro, lo que diga el otro, todo el mundo está bien con tal de que no haya una gran catástrofe, todo el mundo está bien. En la cosmovisión bíblica no, porque en la cosmovisión bíblica hay una sola persona, un ser inteligente que creó el mundo. Y ese ser inteligente tiene un propósito en el mundo, o es cierto o no es cierto. Si es cierto, maravilloso, es lo mejor que le pudo ocurrir al ser humano. Si no es cierto, es la mentira más ridícula del mundo. Eso es sencillamente. Entonces tú tienes que pensar si es cierto o no es cierto, y si tú lo vas a creer o no lo vas a creer. Vamos a cantar un himno de invitación, nuestros hermanos tienen un himno preparado, nos podemos poner de pie y